preguntan, oye David, ¿de dónde viene? ¿Dónde es él? Pues yo nací en Beirut, en el Líbano, aunque quizás no lo parezca. Aunque era divertido porque después del primer culto se acerca un hombre y dice, mire, yo también, ¿no? Soy de Beirut, que no me había pasado muchas veces. ¿Por qué estuve allí? Porque mis padres son misioneros y primero fueron a Turquía, donde nació mi hermano, y nos acaban echando la policía por hablar de Jesús y estuvieron un tiempo en Beirut, Líbano, y ahí es donde nací. No me hables en árabe porque solo estuve ahí un par de meses, así que... ahora quizás pensarás, mira, como tú te criaste en una familia cristiana, pues siempre has conocido a Jesús, siempre has seguido a Jesús, pero lamentablemente en mi caso no fue así. Aunque yo iba a las iglesias porque me obligaban, porque realmente me tenían que obligar, no me gustaba mucho vivir. Me decían que había que ver la Biblia todos los días y a veces me ponía y duraba 2 o 3 días y es que de alguna manera no me llenaba, no me tocaba. Me decían que un buen cristiano debe orar todos los días y intentaba, pero ¿qué quiero que os diga? Era como hablar con la pared, como con el techo y nunca tuve mucha continuidad. No sé si podéis entender. No sentí que tenía yo una amistad con Jesús. Y así cuando empecé a ser adolescente y mis padres me dieron un poco más de libertad para tomar mis propias decisiones, la mayoría de las decisiones fueron tontas que tomé, y me alejé y dejé de vivir como cualquier pagano, por las fiestas, por la juerga, hasta los 18 años, después de mi primer año en la universidad. Mis padres en aquel entonces estaban viviendo en Alemania, yo estaba estudiando en Estados Unidos, volví por las vacaciones de verano, salí con mis amigos a unas escarpas de la cerveza que tienen allí estuve hasta las tantas, vuelvo a mi casa, estoy hasta la tarde y por alguna razón no había nadie más en casa, no me acuerdo dónde estaban todos, pero todos estaban de viaje, mis padres, mis hermanos. Pero cuando desperté por la tarde, por primera vez, creo que fui completamente sincero conmigo mismo y reconocí de que esa vida de juerga no me estaba llenando. Al contrario, me sentía cada vez más vacío, sin sentido. Porque la verdad era que no nos emborrachábamos porque nuestra vida era tan guay, sino por todo lo contrario, ¿no? Porque estamos intentando escaparnos de la realidad de tener una vida miserable y sin sentido. Y ahí me acordé de unas palabras que dijo Jesús cuando dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y sentí, pensé, eso es lo que busco, eso es lo que quiero. Ahora, dado todo lo que me habían enseñado mis padres, yo supe que la única manera de acceder a esa vida abundante de Jesús era de una vez por todas tomar una decisión de seguirlo a Él. Ahora, yo tenía 2 dudas en cuanto a eso. Primera duda era si Dios sería capaz de perdonarme a mí. Claro, yo he conocido a gente que han robado, que han incluso asesinado, y luego han conocido a Jesús y Dios los ha transformado. Pero yo me sentía aún más culpable de ellos porque yo había estado viviendo pasando de Jesús, conociendo perfectamente quién era Jesús y lo que Jesús había hecho por mí en esa cruz. No sé si me explico. La otra duda que yo tenía era, si yo le digo a Jesús que voy a seguirle al 100%, ¿qué va a pedir Jesús de mí? En esa organización misionera, una cosa que hacían muchas veces es iban a una plaza con un grupo, ahí cantaban unas canciones, normalmente sonaba fatal, no era como el grupo aquí, y luego alguien se levantaba y predicaba un mensaje de que tenían que convertirse, si no, ¿no? Y yo siempre estaba ahí buscando dónde esconderme para que no me vieran. Yo no podría hacer eso, ¿no? Pero ¿qué otra cosa voy a hacer? No hay vuelta de hoja. Y estuve ahí un tiempo hasta el final. Dije: Jesús, no sé si me puedes perdonar, pero yo te pido perdón. Jesús, yo no sé si voy a poder hacer todo lo que tú pidas de mí, pero te digo lo siguiente: hasta donde yo pueda, haré. Y cuando le dije eso así en mi cama, en mi habitación,
por primera vez en mi vida, sentí la presencia de Dios conmigo. No puedo explicar cómo, pero yo supe, sin lugar a duda, que Él me había perdonado, que Él me había aceptado. Y eso cambió mi vida. Eso, desde entonces, sí que tengo siempre esa relación con Él. Él es mi mejor amigo. Y sigo aprendiendo a seguirle cada día. Y de esto quería hablar hoy. Ahora, del último mensaje de Jesús. ¿No? Jesús murió en la cruz, resucitó y está con sus discípulos justo antes de ascender otra vez al cielo. Y ahí vemos al final del Evangelio de Mateo sus últimas palabras. Ahora, cuando una persona va a dejar este mundo, ¿de qué quiere hablar? ¿No? ¿De cosas triviales? ¿No? Si fue aquello un penalti o no en el partido de ayer. ¿O quiere hablar de cosas fundamentales? Si te olvidas de todo lo que dije antes, quédate al menos con esto. ¿Qué dijo Jesús? Acercándose Jesús a sus discípulos, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un buen método para estudiar la Biblia es de fijarte en los verbos, especialmente los verbos en imperativo. ¿Y cuál es el primer verbo en imperativo aquí? Id, ¿verdad? Jesús nos manda id. En otras palabras, dice muévete, dice esfuérzate, dice sé proactivo. El asunto, esto no es un asunto de gente pasiva, simplemente sentada en el sofá. Jesús bajó del cielo, vivió aquí en la tierra, dio su vida hasta en una cruz. Y Él te dice, muévete. El siguiente verbo en imperativo, hacer discípulos. Hacer discípulos. No dice solamente, mira, invitarlos a venir a tu grupo. No dice, mira, regalarles una Biblia, aunque todas esas cosas son buenas cosas. Dice, hacer discípulos, ¿no? Es decir, hacer todo lo que hace falta para que me sigan, para que les sigan a Jesús. Si hace falta sentarte, estudiar la Biblia con ellos para que aprendan cómo nutrirse ellos mismos de ella. Quizás si hace falta, vete a visitarlos cuando tienen problemas familiares y ayúdales a resolver estos de una manera que agrada a Jesús. Haz lo que hace falta. De esto quiero hablar hoy, de lo que llamamos una cultura de discipulado. Una cultura de discipulado es donde ya nadie tiene que decirte que debes hacer discípulos, porque la propia cultura te lo enseña. Por ejemplo, nadie tiene que enseñar a una persona que viene aquí que está bien orar a Dios con una oración en tus propias palabras. ¿Verdad? Porque esto lo hace todo el mundo. El que entra, lo observa, lo ve. ¿Sabéis que hay tradiciones que no hacen eso, verdad? Hay tradiciones que todo es una oración escrita. Una cultura de discipulado es cuando la gran mayoría de la alianza está yendo, está esforzándose, está moviéndose para que las personas realmente aprendan a seguir a Jesús. Y el que entra dice, lo normal de mí es moverme, es esforzarme, es ayudar a otros a seguir a Jesús. ¿Cuenta Jesús conmigo en eso? Espíritu Santo, ven sobre nosotros, que necesitamos que tú nos enseñes, que tú nos reveles el corazón de Jesús esta mañana. Y que tú nos inspires, tú nos des fe y visión, Señor, esta mañana. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es la meta?
Jesús dijo, id pues a hacer discípulos de todas las naciones, ¿no? ¿Qué es la meta para la alianza? ¿Qué es tu visión para Barcelona? Quizás dices, mira, lo que yo sueño es con una iglesia grande, una iglesia fuerte, una iglesia de muchos creyentes. ¿Cuántos tiene la alianza? No sé, 300 personas, 400. ¿Con qué sueñas? ¿Que crezca y sea una iglesia de 5,000, de 10,000? ¿Sueñas con 20 iglesias en Barcelona de 10,000? Sería genial, ¿verdad? ¿O miles de iglesias con cientos? ¿Te lo puedes imaginar? ¿Es esa la meta? ¿O B? La meta es la transformación de la sociedad por el reino de Dios. Es decir, que aquí en Barcelona se vea esta justicia, esta paz, ese gozo en el Espíritu Santo de Dios, donde quiera que vayas. Si tenemos la A, podemos llegar a la B. Pero hay lugares en el mundo donde se ha quedado simplemente en la A. No sé si sabéis lo que estoy hablando. ¿Alguien sabe cuál es el país del mundo con mayor porcentaje de evangélicos? Tiene quizás gran cantidad, pero creo que es menos del 10%. Pero mucho más que España. Kenia tiene el 49%. Es decir, si vas por la calle de Kenia, de cada 2 personas que encuentres, uno formará parte de una iglesia evangélica. ¿Verdad? No está nada mal. En España estamos entre el 0,5 y el 1%. Es decir, en España tienes que hablar con 100 y pico personas acerca de la fe hasta encuentres a uno que sea evangélico. ¿Veis la entendéis? Ahora, si miramos el índice de corrupción, Kenia tiene lugar 145 de 175, es decir, hacia abajo. Es decir, el 82% de los países son menos corruptos que Kenia. Es uno de los más corruptos. ¿Cómo puede ser eso? Tantas iglesias, tantos evangélicos, tanta gente viniendo cada domingo a la iglesia, pero todavía tanta corrupción. En España estamos en el 41. Es decir, que hay 40 países mejores, pero somos mejores que la mayoría, ¿no? Y no voy a dar más comentarios que eso. Miremos El Salvador. En El Salvador, no sé si aquí hay alguien, ¿sí? ¿No? En El Salvador hay más de 30% de evangélicos. Es decir, veo a 3 personas y uno de ellos será parte de una iglesia evangélica. Pero, si miramos el índice de homicidios, El Salvador lidera el mundo, lidera el ranking. ¿Cómo puede ser eso? 1 de cada 3 evangélico, pero la criminalidad, si miramos España, es el 201. Es decir, España está muy, muy para abajo. Si vas a asesinar a alguien, mejor no hacerlo en España. Que casi seguro que pilla. Pero veis que el llenar a la iglesia con gente no necesariamente significa traer la justicia, la paz, el gozo del Espíritu Santo del reino de Dios a un lugar. Soñamos con algo más que simplemente iglesias grandes, mucha gente viviendo. Soñamos, Espíritu Santo, danos visión, danos tus sueños, los sueños de nuestro Padre Celestial por Barcelona, por nuestras ciudades, por nuestra tierra. ¿Qué es lo que deseas tú ver aquí, Padre? Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús dice, haced discípulos. No dice,
es simplemente juntar mucha gente en un culto. Aunque está muy bien, ¿no? Mientras más somos, mejor. No es solamente transmitir conocimiento bíblico. Aunque mientras más conozcamos, mejor. No me malentendéis, ¿no? No entendéis nada. Pero algo más allá está en esa frase, hacer discípulos, ¿verdad? ¿No? Algo más allá, algo de enseñarnos a obedecer a Jesús en la vida diaria. ¿Soy yo un discípulo? Si voy a hacer discípulos, quizás me tengo que preguntar si yo mismo soy un discípulo. ¿Soy yo mismo uno que le obedece a Jesús? ¿O qué es un discípulo realmente? Jesús en Juan capítulo 10 dice lo siguiente, que yo veo como una buena manera de resumir qué es un discípulo. Algo sencillo. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así de sencillo. Perdona un poco por algún desajuste en el formato aquí, ¿no? Es decir, primero, un discípulo escucha la voz de Jesús. ¿Cómo escuchamos la voz de Jesús? Pues no sé si habéis hecho aquí el curso Mi Experiencia con Dios, creo que muchos de vosotros sí. Sabéis que hay 4 maneras que escuchamos la voz de Jesús. A través de la Biblia, ¿no? Su palabra logos, ¿verdad? A través del rema, ¿no? Su palabra rema, es decir, su voz hablando directamente al Espíritu en el contexto de nuestra amistad, de nuestra relación, ¿no? A través de la iglesia, es decir, el consejo o la voz profética de otros creyentes, a través de las circunstancias, ¿no? Tú vas a alquilar un piso y tienes uno que te gusta, pero 100 euros demasiado caro, no entra en el presupuesto. Y tú preguntas a Jesús, oh Jesús, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Por dónde me guías? Y de repente te recibes una llamada y es el dueño diciéndome, no te lo bajo 100 euros. ¿Verdad? ¿Que hemos experimentado cosas parecidas? Esto es Jesús guiándonos por las circunstancias. Pero no solamente escuchamos la voz de Jesús, no solamente oímos su voz, sino que respondemos, que hacemos lo que Él dice. Eso es un discípulo. Santiago lo dijo de esta manera, dijo, sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, que se ganen a sí mismos. Ahí implica el apóstol Santiago que cuando descubrimos algo, cuando vemos algo en la Escritura y no lo obedecemos, no lo ponemos en práctica, si Dios me habla, me muestra algo en mi vida que Él quiere cambiar y no respondo a Él, me engaño a mí mismo. Me creo discípulo, pero realmente no lo soy. ¿Qué me está diciendo Jesús hoy? ¿Qué voy a hacer al respecto? Esas son las 2 preguntas que un discípulo se hace todos los días. ¿Qué me dice Jesús? ¿Cómo me está hablando a través de mi lectura de la Biblia? ¿Qué me está hablando en mis tiempos de oración, de escuchar su voz? ¿Qué me habla a través de los otros creyentes a mi alrededor? ¿Qué me habla a través de las circunstancias, lo que Él permite suceder en mi vida? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué voy a hacer al respecto? Espíritu Santo, ayúdanos hoy mismo a escuchar esa voz de Jesús. ¿Qué es lo que me quieres decir a mí, Jesús? A través del saludo del hermano al entrar, a través en la alabanza, al escuchar y ver a los niños, a través de la palabra. ¿Qué quieres decirme, Jesús? Y ayúdame, Espíritu Santo, a desarrollar algún plan de acción, una manera de responder, poner eso por obra hoy. Otra definición buena de qué es un discípulo está en Lucas capítulo 6. Jesús está hablando y dice lo siguiente: un discípulo no está por encima de su maestro,
todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Es decir, un discípulo se prepara bien. Se prepara bien. No espera hasta que otro venga y lo prepare. Tome la iniciativa, ¿verdad? Se esfuerza, se busca la vida, ¿no? Si estando en ese círculo no puedo prepararme bien, necesito buscar otro círculo, otra gente. Esto no solamente es tu libertad, es tu deber, porque un discípulo se prepara, se busca la vida para crecer, para llegar a ser como Jesús. Y eso es el segundo aspecto. El segundo aspecto, la meta del discipulado, es llegar a ser como Jesús. Es decir, pensar como Jesús. Es decir, hablar como Jesús. Es decir, actuar como Jesús. Es decir, tener incluso la misma relación con mis sentimientos como tenía Jesús. Ese equilibrio sentimental. ¿Cómo es? En otras palabras, es un aprendizaje de toda la vida. ¿O es que hay aquí alguien que puede decir, yo ya pienso como Jesús, yo ya hablo como Jesús, yo actúo y vivo como Jesús, yo tengo el mismo equilibrio emocional como Jesús? Todos estamos en un proceso, ¿verdad? En 1 Juan 3 dice, mirad, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero cuando Él se manifieste, cuando Jesús vuelve, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es, ¿no? Es decir, cuando llegamos a la presencia de Jesús, entonces podemos decir que nuestro proceso de discipulado se ha acabado. Ya somos transformados. ¿Me estoy preparando bien? Yo me estoy preparando bien. Me estoy moviendo. Me estoy esforzando. Soy un buen aprendiz de Jesús. Escucho su voz. Sigo por donde Él me guía. Soy un buen aprendiz de Él. Espíritu Santo, recibimos tu inspiración, tu reto esta mañana y decimos, transfórmanos, cambia nuestra mentalidad, nuestra forma de ver las cosas y ajusta nuestra mentalidad y nuestra vida a ti. Discípulos de todas las naciones, decía Jesús. Así, discípulos de todas las naciones. Ese lenguaje me acuerda de esta cita en Apocalipsis, donde el apóstol Juan tiene esa visión del futuro, cuando el sueño de Dios finalmente se hace realidad. Y dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. ¿Hasta cuánto puedes contar tú? ¿Cuál sería ya el número que dices, mira, hasta ahí llego y a partir de ahí no puedo contar? Es una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestidos blancos y con palmas en las manos. Dicen, ahora ha venido el reino de nuestro Dios. Cuando Dios habla a Abraham, dice lo siguiente, dice, en ti serán benditas todas las familias. Todas las familias es el lenguaje que usa allí.
hacer discípulos de todas las naciones, de todas las etnias, grupos, divisiones, de cómo los puedes agrupar a la gente. Y esto implica un compromiso con la extensión de su reino. Si yo formo parte de ese mover de Jesús, de hacer discípulos de todas las naciones, de grupos, familias, tribus urbanas, eso significa que yo estoy comprometido con la extensión de su reino. Otra manera de decir lo mismo es que un discípulo sano se reproduce, ¿verdad? Si tengo caballos sanos, se reproducen. Si tengo un animal que tiene algún problema genético importante, probablemente no se va a poder reproducir. Si yo llevo mucho tiempo sin ganar a nadie por Jesús, sin enseñar a nadie cómo seguir a Jesús, quizás necesito hoy decirle a Jesús: sáname, sáname y enséñame. Sáname y enséñame. ¿Quiénes son los discípulos míos? ¿Quiénes son? Las personas que yo estoy enseñando a escuchar la voz de Jesús y seguirlo. Quizás aún no conocen a Jesús. Quizás los discípulos tuyos son tus compañeros de clase. Quizás son los vecinos de tu comunidad. Quizás son compañeros en el trabajo. Que Dios quiere acercar a Él a través de ti. Para que luego también los enseñes tú a seguirlo, a Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos a ver quiénes son los que tú has escogido, designado cerca de nosotros para usarnos, para usarme a mí, para acercarnos a ti, Jesús, y a enseñarnos a seguirte. El apóstol Pablo decía lo mismo de esta manera. En 2 Timoteo dice: lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En este texto, ¿cuántas generaciones de creyentes vemos? ¿Entendéis lo que quiero decir con generación de creyentes? Uno que enseña a otro. ¿Cuántos vemos? Pues ¿quién escribe la carta? Pablo. ¿Verdad? ¿Me ayudas un momento? ¿Cómo te llamas? Antonio. Vente aquí, ¿no? Antonio es nuestro padre. ¿Y con quién? ¿A quién está escribiendo Pablo? Timoteo. A Timoteo, la segunda generación. Búscate un Timoteo. Y ahí se acaba, ahí dice Pablo: mira, ya he ganado a Timoteo, lo estoy enseñando a seguir a Jesús, que ya estaría muy bien, ¿verdad? Pero Pablo termina ahí. No, ¿qué es lo que Timoteo debe hacer? Encargar a hombres y mujeres fieles. ¿Puedes encontrar un hombre o una mujer fiel? ¿Cómo te llamas tú? Luis. Luis, ¿puedes encontrar a un hombre o una mujer fiel? ¿Cómo? Hermana Patricia, ¿te atreves a seguir lo que dice Luis? ¿Y qué debe ser? Doña Patricia. ¿Qué debe? Ella ya dice: mira, no, yo ya sigo a Jesús, así que ahora me siento en el sofá y me relajo. ¿O qué debe ser ella? Tiene que enseñar a otros, ¿no? Enseñar también a otros.
¿A quién vas a encontrar tú? A buscar. ¿Puedes poneros? Bueno, es difícil, porque mira, aquí arriba. ¿A quién? Doña Patricia, ¿a quién? A uno de los otros. Tienes que buscarme uno de los otros. Patricia. Sonia, ha sido llamado. Ha sido llamado. Ponemos un poco más para acá, para que haya espacio para Sonia. ¿No? Entonces, fijaos en la visión de Pablo. No solamente está mirando Timoteo, sino que está mirando también a esos hombres y mujeres fieles. Y no solamente a esos hombres y mujeres fieles, sino también a la cuarta generación. ¿Hacia dónde miras tú? De los discípulos que están cerca de ti, ¿quiénes van a ser los discípulos de ellos? ¿Y quiénes van a ser los discípulos de aquellos? ¿Quiénes van a ser? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Ahora, podemos mirar. Oh, se me ha desaparecido aquí el tema. Pero bueno, vamos a mirar esto del otro lado. Hay gente que viene fiel al ADN, fiel a la iglesia. Son asistentes muy fieles. Incluso ayudan con la alabanza, ayudan quizás con la contabilidad o organizar las cosas. Está muy bien esto, ¿verdad? Pero quizás Dios nos reta a crecer todavía más. Y más allá de solo de una persona que simplemente asiste, ayuda, que no es poco, sería un testigo. Es decir, una persona que trae a otros al grupo, al ADN, a la iglesia. ¿Me estáis entendiendo? ¿No? Esto ya encaja todavía más en el plan de Jesús, de todas las naciones, ¿verdad? Pero todavía se puede crecer. Y si tú eres un testigo, puedes ser ¿qué? Un hacedor de discípulos. Es decir, no solamente una persona que trae a otros al ADN para que el líder del ADN los entrene, los enseñe a seguir a Jesús, o el pastor aquí los enseña y los entrena a seguir a Jesús, gracias, sino que tú mismo te responsabilizas de entrenarlos, de enseñarlos. ¿Me estáis entendiendo? ¿Se puede crecer todavía más que eso? Pues claro, ¿no? Puede ser un entrenador de hacedores de discípulos. Es decir, ¿no? Que no solamente miras de que tu discípulo, esa persona nueva que tú has traído al ADN, aprenda a seguir a Jesús, a obedecerle, sino que tú le ayudas, tú lo entrenas para que él en su entorno, en su familia, entre sus amigos, puede ayudarnos a conectar con Jesús y a seguirlo. Y por supuesto se puede crecer, no hay límite. Dios nunca va a decir, ahora has crecido demasiado, yo quiero que crezcas más. Eso no existe. No. Gracias. Puedes sentaros, gracias. ¿Dónde yo me encuentro ahora? Quizás ni siquiera has tomado una decisión aún por seguir a Jesús. Pues puedes hacer como yo. Y sin decirle, Jesús, me doy cuenta que así no quiero seguir viviendo. Yo te necesito, perdóname, acéptame como tu hijo. Y vas a experimentar cómo Él responde a eso. Y tu vida será cambiada. Tendrás sentido. O si eres una persona que asiste fiel, que ayuda en las cosas, excelente. Pero quizás Jesús te quiere hacer crecer. Hoy te quiere retar a que tú seas un testigo, una persona que trae a personas nuevas a tu ADN, a la iglesia. Si eres una persona que ya trae personas, quizás Dios te quiere retar esta mañana. Dice, no, yo quiero que tú mismo aprendas a responsabilizarte por esas personas nuevas. Y que tú seas el que se mueva, el que se esfuerce para que ellos aprendan a seguir a Jesús. Cuando tenemos más de la mitad de aquí involucrados en enseñar a otros a obedecer a Jesús en la vida diaria, tendremos una cultura de discipulado. Ya nadie tendrá que decir, mira, eso es lo que debes hacer, eso es porque
la propia cultura enseñará, primero, que es posible, y segundo, es lo normal de un cristiano. Porque la verdad es que es lo normal, ¿verdad? ¿Es normal obedecer a Jesús? ¿Es normal irnos, movernos, hacer discípulos si Él lo dijo que debemos hacerlo? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer al respecto? Jesús, ayúdanos a escuchar tu voz esta mañana. Ayúdanos a ver qué nos está retando a cada uno. Yo quiero saber a qué me retas a mí. ¿Cómo me quieres retar a mí a crecer? Un paso, un pequeño paso hoy, esta mañana. Y el Espíritu Santo quiere responder a ese reto. No sé hasta cuándo voy. ¿Tenemos 5 minutos más o no? ¿Sí? Lo que me gustaría es que tú te gires a la persona que está al lado, detrás tuyo o cerca de ti y comentes a esa persona una cosa que te propones a hacer en respuesta a algo que tú has sentido de Dios esta mañana. Puede ser algo que sentiste al saludar a alguien durante la alabanza, la reflexión del Salmo 91. Esta prédica. Cualquier cosa que tú sientes que te ha llamado la atención y qué vas a hacer al respecto. Puede ser algo pequeño. Porque el que oye la palabra no lo hace sin engañar a sí mismo. Gracias, Jesús, porque tú estás aquí verdaderamente presente. Y veo aquí personas que generalmente te quieren seguir y me toca el corazón. Y yo te pido, Señor, gracias sobre cada uno a la hora de responder aquello que tú me has retado a ver, a hacer diferente, cambiar, a buscar esta manera. Y os bendigo como iglesia a la hora de ir y hacer discípulos de todas las familias, grupos, tribus. Y os bendigo no solamente a la hora de crecer y multiplicar vuestros ADN, multiplicar la iglesia, plantar otras, sino también atraer transformación a esta ciudad, a manifestar la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo aquí en persona y donde quiera que vivas. En el nombre de Jesús. ¿Amén?